Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para Bien, ya ti. vamos a dar inicio. Nos vamos a entrar en la conexión. Vamos a esperar la señal. Luis Antonio, él es el encargado de la RIAL, que nos colabora en la retransmisión para lo que es YouTube, Facebook. Escuchamos. Kelly está. Kelly Mendoza. Sí, estamos ya listos. Listo, Toñito, también el padre Andrés, ya está. Gracias. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y
Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas jornadas de formación para catequistas, presentando claves de lectura en torno al nuevo directorio para la catequesis. Hoy 7 de agosto iniciamos estas jornadas. Estamos conectados a través de la aplicación Zoom, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Catequesis-Bolivia. Buenas tardes, Kelly, ¿estamos? Buenas tardes, Marcial. Sí, estamos presentes, mil disculpas, se me ha ido el micrófono. Y bueno, pues saludar a todas las personas presentes, a todos los participantes. Este nuevo directorio para la catequesis, presentando hoy las claves de lectura, que esta iniciativa fue organizada por la Conferencia Episcopal Boliviana, Área de Evangelización, Sección Catequesis, Universidad Católica Boliviana, Carrera de Ciencias Religiosas y Red Informática de la Iglesia en América Latina en Bolivia, Real Bolivia. Sean bienvenidos a estas jornadas de formación. Esta tarde vamos a dar la bienvenida al licenciado Marcial Riveros Tita, responsable de la sección de catequesis del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Nuevamente, bienvenidos a todos. Ahí nos están mandando saludos de distintos países. Y miren, ya hemos dado 5 pasos, ¿no? Y estos 5 pasos están reflejados en cada capítulo. Y hoy iniciamos este 6º paso, este 6º capítulo, titulado El Catecismo de la Iglesia Católica. Para esta tarde, permítanme presentarle a nuestro expositor, que es el presbítero André Dominique Bognet Verbus, desde Uruguay. Él es presidente de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, en su sigla Escala. Padre Andrés, muy buenas tardes. Estamos atentos y prestos a la escucha. Audio. Ahora sí, padre, le escuchamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Antes de iniciar este capítulo 6, quiero aclarar que soy de origen belga. El español no es mi idioma materna, digamos. Por ahí algunos giros en mi lenguaje puede ser un poco extraño, pero bueno, espero que sepan disculparme. Hoy empezamos con este capítulo 6, el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de entrar, me gustaría con ustedes entrar en el recapitular, porque nos encontramos en la segunda parte del directorio de la catequesis, que tiene como título El proceso de la catequesis. Y en el primer apartado que vimos el otro día con el padre Carlos, vimos el capítulo 5, la pedagogía de la fe, que empieza afirmando que la revelación es la gran obra de Dios, la gran obra educativa de Dios. El objetivo de la revelación es la salvación de cada persona, que se realiza a través de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Me gusta acentuar el tema de la pedagogía de Dios. La iniciativa de Dios tiene un carácter fuertemente pedagógico, es decir, que Dios quiere educar a su pueblo en esta relación amorosa. Y este modelo pedagógico de Dios inspira, como dice el número 164 del capítulo anterior, la acción pedagógica de la Iglesia. El camino de Dios que se revela y sana, combinado con la respuesta de fe de la Iglesia en la historia, se convierte en la fuente y el modelo de la pedagogía de la fe. Por lo tanto, la catequesis se configura como un proceso que permite la madurez de la fe a través del respeto por el itinerario de cada creyente. Y luego en este capítulo 5 se nos dieron algunos criterios para el anuncio evangélico,
como nos explicó el padre Carlos en el encuentro anterior. Pero yo también me quedo con una frase que viene del Benedicto XVI, que está en el numeral 27 del directorio. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. Yo puse el transmitir en rojo porque es un verbo que se repite muchas veces en el directorio y parece ser un desafío para la catequesis, el transmitir. Y teniendo presente el numeral 180, dice: siempre se ha realizado en la fidelidad a la palabra de Dios y en atención y interacción con las prácticas educativas de la cultura. Por eso que antes de entrar en el tema del directorio, me gustaría ver esas prácticas educativas de la cultura para entender esa palabra transmitir, y yo quiero que después esto sea el fondo de todo lo que podemos decir luego sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Transmitir, ¿qué entendemos con transmitir? Es buena la pregunta, ¿eh? Cuando decimos transmitir, y hay una definición quizás un poco largo, pero que dice que en cualquier cultura, por su sobrevivencia, cualquier grupo humano transmite sus experiencias, sus leyes, sus valores, sus motivos para vivir. Para eso tiene tres herramientas útiles de comunicación: la instrucción, el aprendizaje y la iniciación. Cada una de las tres, la instrucción, el aprendizaje y la iniciación, tiene una lógica propia y un dinamismo interno que le da estructura y organización. La instrucción, podemos decir que valoriza la representación conceptual. La práctica reina el aprendizaje, mientras el rito simbólico predomina en la iniciación. Cada uno tiene su especificidad, pero ninguno funciona solo. Los tres se inscriben, de hecho, en un dispositivo global, en donde se articulan estrechamente los unos con los otros, para construir una configuración original de transmisión y de educación que están entrelazados. Si miramos nuestras prácticas comunes de educación, todavía no entramos en la catequesis, podemos decir que algunos de estos elementos se fueron ir perdiendo en la historia. Si miramos nuestra cultura, la iniciación casi no está presente. Y también el aprendizaje lo podemos encontrar todavía en lo que son centros de formación profesional, pero la educación actual se ha volcado mucho a la instrucción, a representaciones conceptuales. Pero como yo decía, los tres tienen una lógica propia, un dinamismo. Por lo cual podemos hablar de una pedagogía de la enseñanza, una pedagogía del aprendizaje y una pedagogía de la iniciación. Y si miramos nuestras prácticas ahora catequísticas, ¿por cuál de los tres hemos optado muchas veces inconscientemente? O mejor, ¿tenemos los tres elementos presentes? Y si bien esto viene de otra ciencia, el directorio lo tiene bien pensado y lo tiene presente cuando habla de la formación del catequista, porque se habla del saber hacer y del saber ser. El saber sería la instrucción, el saber hacer el aprendizaje, el saber ser la iniciación. Es cierto que el directorio agrega un saber más, que es el saber ser con, que en el documento AIDM del CELAM se habla de saber convivir. En realidad, no estoy tan de acuerdo en el sentido que el saber ser o el saber convivir es obvio. No puede existir ninguna transmisión si no hay seres en relación, si no hay comunidad. Pero entiendo que se acentúa eso porque también en lo que es el proceso catequístico es importante la función
y la meta, es decir, la comunidad. Pero en realidad siempre tenemos que tener presente estos tres saberes o estas tres pedagogías. Entonces, cuando hablamos de cualquier tema de la catequesis, tenemos que tener presente los tres. También ahora, cuando vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica, una primera reacción puede ser, sí, el catecismo de la Iglesia Católica es saber. No, el catecismo de la Iglesia Católica también responde a esos tres saberes. Quizás acentuando a veces más el saber que el saber hacer y ser, pero en realidad el catecismo, sin expresarlo, apunta a esas tres columnas fundamentales de la educación, de querer transmitir una cultura, de querer transmitir la fe. Entramos ahora en el capítulo 6. Una pequeña comparación para entrar en el tema. En el directorio actual tiene 428 numerales, de los cuales 11 son sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Donde dice CIC, quiere decir Catecismo de la Iglesia Católica. En el directorio anterior eran solamente 291 numerales y 17 numerales tienen el tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Y es entendible porque este directorio responde inmediatamente a la aparición del catecismo. El directorio catequístico general del 71 tiene 134 numerales y por supuesto no habla del catecismo de la Iglesia Católica porque recién 20 años después va a aparecer el catecismo. Pero sí habla sobre el contenido del mensaje de fe. Un tema después del contenido que desaparece porque está dentro de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y empieza el numeral con una nota histórica. Después habla sobre la identidad, el propósito y los destinatarios del catecismo, el significado teológico, catequético, y un segundo punto, pero un solo numeral, sobre el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes se dan cuenta que es un capítulo bien corta, jugosa pero corta, por lo cual es importante, quizás vamos a terminar ya con el corte cuando ustedes se encuentren en grupo con la presentación, vayan apuntando las preguntas que van a ir surgiendo a medida que voy hablando para que en la segunda parte podamos dialogar y responder. La nota histórica empieza diciendo desde la Iglesia primitiva, Concilio de Trento, Vaticano II, la aparición del catecismo y el compendio como último en el 2005. Este esquema lo encontramos también en el Directorio General de la Catequesis, el anterior en el capítulo 2, que no tiene como título el Catecismo de la Iglesia Católica, sino esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Entonces ahí también el Catecismo de la Iglesia Católica es esto, es nuestra fe, la fe de la Iglesia. Y la Iglesia siempre ha poseído breves formulaciones de fe a modo de condensaciones de lo que se cree y lo que se vive. En efecto, se podría confeccionar un catálogo muy amplio, desde textos neotestamentarios, símbolos, credos, fórmulas litúrgicas, plegarias eucarísticas, desde la Iglesia primitiva. Pero poco a poco se fue naciendo la necesidad de ofrecer la fe de un modo más amplio, a manera de síntesis orgánica de la fe, y brotaron los catecismos en las iglesias locales de los últimos siglos. Y por supuesto va a tener su auge el catecismo como libro con la invención de la imprenta, no un hecho menor. La imprenta logra que realmente el catecismo tiene un auge y también corresponde a una determinada visión de lo que se dice después el catecismo institución. El segundo hito histórico es el Concilio de Trento. Y ahí hay un dato interesante, porque el Concilio de Trento fue un concilio que duró más 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Y ahí surge el famoso Catecismo de Trento, pero es una respuesta que dan a Lutero y al Calvino, porque el catecismo, preguntas y respuestas,
es una invención de Lutero y de Calvino. Lutero, después de haber visitado algunas comunidades cristianas, dice: piedad, buen Dios, qué miseria tan abundante he observado. La gente común, especialmente en las villas, no tiene conocimiento de ninguna doctrina cristiana y muchos pastores unidos son incapaces e incompetentes para enseñar. Mira lo que escribe Lutero en su época. Y por eso él va a preparar un catecismo mayor y un catecismo menor, con materiales de instrucción y devoción, donde va a considerar los fundamentos de la fe cristiana, los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el bautismo, confesión, absolución, Eucaristía, oraciones. El catecismo menor era para la gente sencilla, mientras que el catecismo mayor era para los pastores. Calvino también, en 1541, 4 años antes del Concilio de Trento, va a escribir un formulario para instruir a los niños en la religión cristiana. Catecismo en forma de preguntas y respuestas breves. Algo que ciertamente ha influenciado después las respuestas del Concilio de Trento, pero también los catecismos católicos como le hemos conocido quizás algunos de nosotros. Entonces el Concilio de Trento fue convocado para responder a la Reforma Protestante, para aclarar diversos puntos doctrinales. Y pide, a cabo en sus sesiones, la redacción de un catecismo. Y 3 años después de la clausura del Concilio de Trento, se dio a luz y se recibió el nombre de Catecismo Romano o de San Pío V. El título completo dice: Catecismo para los párrocos, compuesto por decreto del Santo Concilio Tridentino. Y tiene una estructura que ya es clásica: el símbolo de la fe o el credo, los sacramentos, los mandamientos y el Padre Nuestro. Pero el catecismo en primera instancia era para los pastores, los párrocos. No olvidarse que en esta época todavía no hay catequistas laicos como en esta época, pero responde también el primer catecismo a esa falta de formación de los párrocos, del bajo clero, como se decía. A partir del Concilio de Trento se van a ir formulando en distintas regiones catecismos adaptados a la cultura, y se llega al Concilio Vaticano II, 1963. Y ahí también los padres conciliares piden la elaboración de un catecismo universal. Ya ahí entre 63 y 65, pero no se entra directamente en el tema de la redacción, debido a que hay una cierta crisis que llega incluso a cuestionar la publicación de un catecismo de la Iglesia Católica. Ya este método de preguntas y respuestas entró en crisis porque la cultura entró en crisis, la educación entró en crisis. Entonces también ahí desde esta crisis general se cuestiona la necesidad de publicar un catecismo. Por eso que diferentes episcopados confeccionaron su propio catecismo. El más famoso quizás fue el catecismo holandés, que después también tuvo sus correcciones desde Roma porque no era siempre exacto. Pero entonces se llega a 1992, después del sínodo del 85, donde se pide que fuese redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, que sería como un texto de referencia para los catecismos o compendios que se redactan en los diversos países. La presentación de la doctrina debía ser bíblica y litúrgica, doctrina segura, adaptado a la vida actual. Fíjense que en el 85 los obispos en el sínodo plantean realmente que sea bíblico, litúrgico, doctrina segura, pero adaptado a la vida actual. Y le ven como texto de referencia para los catecismos compendios de las distintas conferencias episcopales. 1992 entonces se promulga por el Papa Juan Pablo II el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el 2005 viene el compendio, que es el último punto que después vamos a ver.
¿Cuál es la identidad, propósito y el destinatario del catecismo? Se pregunta el directorio para la catequesis. No usa en el texto el mismo orden del título. Ustedes dan cuenta que dice identidad, propósito y destinatarios, pero después el texto empieza con la identidad, después los destinatarios y después el propósito. ¿Qué es el catecismo de la Iglesia Católica? Es un texto de referencia, así lo dice la Carta Apostólica Fidei Depositum de Juan Pablo II al presentar este catecismo de la Iglesia Católica, un texto de referencia, lo que es seguro y auténtico para su redacción, como instrumento fundamental para aquel acto unitario con que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe. Un texto de referencia, instrumento fundamental y comunica el contenido completo de la fe. El mismo catecismo después en su numeral 12, hablando de los destinatarios, dice: el presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos, en cuanto a doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Y después agrega una frase interesante también: será también de útil lectura para todos los demás cristianos. Como que hace el mismo catecismo unas categorías, empezando con el obispo, que es el primer responsable de la catequesis, algo que también el directorio que estamos tratando lo va a rescatar o resaltar. Pero termina diciendo que es lectura útil para los demás fieles cristianos. Y agrega otro detalle más que le incluye el directorio de la catequesis. Dice que también a los no cristianos que desean conocer la fe católica. En resumen, es para todo. Es para todos. ¿Y cuál es el propósito? Tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, dice el mismo Catecismo Católico. El directorio va a resaltar la importancia de la inculturación que tendría que recibir. Y eso más que nada bajo una especial atención por parte de la catequesis en los diferentes contextos. Como que nos está diciendo que tenemos que traducirlo, y no solamente el lenguaje, el idioma, sino también los giros, la forma de decir las cosas. Tiene que adaptarse a la cultura, porque la catequesis, como dice el capítulo 11 de este directorio, que tiene como título la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. No voy a entrar esta noche en este tema porque es el capítulo 11, y cuando llegue este momento es bueno recordar que una de las cosas que tenemos pendiente es justamente eso, cómo enculturar el catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral, o estos tres numerales, perdón, tienen su igual redacción o casi igual redacción en el Directorio General de la Catequesis en el 121, que nos narra la finalidad y la naturaleza del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son las fuentes y estructura? Que es importante saberlo. Ahí también en negrito ustedes encuentran siempre los numerales correspondientes al Directorio General de la Catequesis del directorio anterior. En la Constitución, con lo cual Juan Pablo II presenta, el Catecismo Católico dice una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica atestiguadas y iluminadas por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Algo que el mismo catecismo después en el numeral 11 repite. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. El directorio anterior profundiza
muchísimo la importancia de la escritura y la relación con la tradición. Ahí decía, y toma una cita del Catequesis Tradense, hablar de la tradición y de la escritura como fuentes de la catequesis es subrayar que ésta ha de estar totalmente impregnado por el pensamiento, el espíritu y las actitudes bíblicas y evangélicas, a través de un contacto asiduo con los mismos textos. No tenemos que poner el catecismo de la Iglesia Católica como primera fuente. Sí, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, pero la Sagrada Escritura es el centro de nuestras catequesis. Conocemos probablemente las 4 partes fundamentales del catecismo: la profesión de fe, la liturgia, la vida del discípulo y la oración. Creer en Dios uno y trino, en su designio o plan de salvación, ser santificado por Él en la vida sacramental, amarlo con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo, orar esperando la venida del reino y el encuentro cara a cara con Él. Y como dice el directorio en el numeral 189, de hecho la catequesis abre a la fe en Dios uno y trino y a su plan de salvación. Educa para la acción litúrgica e inicia a la vida sacramental de la Iglesia. Sostiene la respuesta de los creyentes con la gracia de Dios y introduce en la práctica de la oración cristiana. Como que repite de otra forma este esquema de las 4 dimensiones fundamentales de la vida cristiana. Y luego entra en el significado teológico catequético del catecismo. Y es interesante ver que empieza a decir lo que no es. No es una propuesta, ni método, ni confundirse con el proceso, no es una teoría. Entonces, ¿qué es el catecismo? Es el encuentro con una persona que vive en la iglesia. Es el encuentro con Cristo que se quiere provocar y hacer con el catecismo de la Iglesia Católica. Apoya al proceso de conversión, porque ahí, justamente hablando de los destinatarios, quiere ayudar no solamente al que recién se inicia, sino también la formación permanente de cada fiel y de cada catequista. Que nosotros estamos viviendo también un continuo proceso de conversión y de maduración. La estructura es sinfónica, no son temas tomados por ahí, sino es un total, una sinfonía. Hay vínculos entre el contenido, las fuentes, la celebración, la liturgia. Es todo una sinfonía, porque quiere promover la importancia del equilibrio y la armonía de la presentación de la fe. Y al final se vuelve sobre el tema de la pedagogía de Dios. El contenido del catecismo se presenta de tal manera que manifiesta la pedagogía de Dios. Y volvemos atrás, en el numeral 158. El objetivo de la revelación es la salvación de cada persona que se realiza a través de una original y eficaz pedagogía de Dios a lo largo de la historia. ¿Se recuerdan cómo el padre Carlos el martes también acentuaba eso, ¿no? Que Dios en la Sagrada Escritura, un Padre misericordioso, un maestro, un sabio, que quiera traernos para hacer lazos de amor con nosotros. Y poco a poco, con paciencia, conduce a la madurez al pueblo elegido. Da lecciones que se transmitirán de generación en generación, dice el numeral 158. Entonces no nos podemos olvidar, si bien esa presentación es capítulo por capítulo, tenemos que entrelazar también en este directorio cosas que se han dicho y que es bueno recordar. Tenemos un catecismo en la Iglesia Católica, pero las tenemos como algo que manifiesta la pedagogía de Dios. Y después aparece un número sobre el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que fue un deseo de un Congreso Catequética Internacional del 2002 y fue aprobado en el año 2005.
Y dice así el Papa Benedicto: el compendio que ahora presenta la Iglesia Universal es una síntesis fiel y segura del catecismo de la Iglesia Católica. Contiene de modo conciso todos los elementos esenciales y fundamentales de la fe de la Iglesia, de manera tal que constituye, como deseaba mi predecesor, una especie de vademecum, a través del cual las personas, creyentes o no, pueden abarcar con una sola mirada de conjunto el panorama completo de la fe católica. Y tengo que admitir que yo lo tenía, el compendio de la Iglesia Católica, pero como este año me mudé, perdí el librito. Entonces fui a internet a bajarlo. Hoy por hoy se pueden encontrar casi todos los documentos de la Iglesia, pero me quedé sorprendido que muchos de los archivos que se bajen del compendio no están completos. No están completos porque saltan algo que es fundamental también en las características del compendio. Porque primero está la dependencia del catecismo católico. Después su estilo, de diálogo ideal entre el maestro y el discípulo. Pero hay una tercera columna, que es el uso de imágenes. El compendio trae imágenes que no se podría o no se tendría que sacar del compendio, porque forman parte. Y más ahora que el directorio de la catequesis también habla sobre la vía de la belleza. Entonces cuando voy esta mañana, digo, no puede ser que no lo tengo, llamo a una librería, Las Paulinas acá en Montevideo, y preguntando si tenía el compendio, me dice, sí, y digo, ¿y tiene las imágenes? Y un silencio al otro lado del teléfono, como que no sabían lo que estaba preguntando, y al final fueron a ver y sí tienen las imágenes, que es algo importante porque demuestran que también la catequesis va a través de las imágenes. Son iconos que por supuesto necesitarían una explicación, pero yo creo que realmente es algo importante descubrir que el compendio tiene estas tres características principales: una dependencia del catecismo, un estilo dialogal y el uso de la imagen en la catequesis. Uno puede preguntarse, ese diálogo ideal, son preguntas y respuestas, lo que se busca hacer es recuperar un antiguo género catequético, pero como diálogo ideal entre el maestro y el discípulo, mediante una apremiante secuencia de preguntas que inviten al lector a proseguir en el descubrimiento de aspectos siempre nuevos de la verdad de su fe. Entonces, no una pregunta y respuesta para aprender de memoria, sino un camino de sabio, de un maestro que guía a su discípulo a la verdad de la fe. Yo creo que es un libro muy interesante, importante, y a veces el catecismo de la Iglesia Católica nos parece difícil o quizás muy pesado. Bueno, en el compendio está más dialogado y a través de las imágenes en cada capítulo creo que también es una ayuda. Hasta ahí sería el capítulo 6, pero como estaba haciendo también la comparación con el directorio anterior, hay cosas que faltan en este capítulo que son retomados más adelante. Y lo voy solamente a nombrar para que si ustedes tienen los dos directorios sobre este tema, uno al lado del otro, lo pueden ver. Se habla sobre los catecismos de la iglesia local en el numeral 401-406, porque esto fue algo muy fuerte en el directorio anterior. Y después también se va más adelante dar indicaciones para obtener la necesaria aprobación de la sede apostólica para los catecismos y otros escritos relativos a la instrucción catequética. Pero esto se tratará seguramente en el momento que le tocará el capítulo. Pero el catecismo de la Iglesia Católica tiene también esas formas de expresión después que depende de lo que inspiran los catecismos locales y también después la posterior aprobación. Este sería un poco el contenido del sexto capítulo, y yo creo que estoy más o menos en la media hora que me habían dicho. Para ir a trabajar en grupo, yo diría, pregúntense, más que nada de presentarse, sería lindo intercambiar cómo es el tema del catecismo local o los textos catequísticos
que yo uso en mi parroquia o en mi diócesis, como son de varios países, varias conferencias episcopales o lugares, para compartir, a ver este catecismo de la Iglesia Católica, cómo se tradujo o no en mi realidad y qué podemos hacer con ella. Y a su vez, si quedaron algunas preguntas, quizás ya un poco, como decimos nosotros, pelotear entre ustedes, es decir, compartir las preguntas, las dudas que quedaron, para que después del trabajo en grupo podamos responder a sus inquietudes. Muchas gracias, Padre Andrés. Y sí, es como lo has resumido, ¿no? Es un camino de un sabio, de un maestro que guía al discípulo, y así lo podemos entender al catecismo. Bien, ahora vamos a ir a trabajar en grupos para que tengamos un poco más de tiempo y retornamos para compartir estas experiencias y sobre todo intercambiar algunos puntos para preguntar también al Padre Andrés. Bien, Padre, por favor, ¿nos puedes repetir la pregunta? Bien. En tu realidad, ¿se está usando un catecismo o textos catequísticos? Un poco compartir esta experiencia entre ustedes catequistas y preguntarse también, este catecismo de la Iglesia Católica, que ya tiene tantos años, ¿en qué forma le estamos o no le estamos usando en nuestra tarea catequística y en nuestra formación de catequistas? Bien, comenzamos nuestro trabajo en los grupos. Aprovechémoslo y compartamos estas experiencias de nuestros textos. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así,
Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz tu guía, es la madre espiritual de cada catequista y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Es el Espíritu de Dios en cada catequista, contemplar tu cruz, Señor, me lleva a la viña, es la hostia, es el perdón que te da nueva vida junto a Cristo y su amor. Vivamos hoy su palabra. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequiza hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor, a quien le hace falta tu amor. Iré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré,
muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras. Algo nuevo nace en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí. Oye, Tiempito para dar nuestras lindas experiencias, ¿no? Es que somos tantos, somos de tantos lugares, tantos países y tenemos tan lindas anécdotas. Bueno, esta tarde no tenemos todavía comentarios en Facebook y en YouTube. Me imagino que para más tardecito les podemos dar algunos comentarios, pero por lo poco que hemos ido hablando, porque se nos echó corto el tiempo, es que sí realmente, y creo que para todos, ¿no? Todo lo que hemos tenido, este material que hemos tenido anteriormente, se nos ha hecho corto para todas las personas que hoy tienen el interés de saber un poco más. Entonces, con estas formaciones nuevas, pienso que nos vamos a ir alimentando cada uno de los catequistas que estamos aquí presentes y obviamente vamos a ir alimentando a los catequistas que no están presentes y vamos a continuar con esta linda misión, ¿no? Que es el dar la catequesis, el llevar el evangelio con alegría, con una sonrisa, con amor, como lo hizo Jesús y como nos dijo anteriormente, ¿no? Con una alegría, enamorados de Jesús. Ahora sí, Bien, tenemos algunos comentarios, ya vamos a iniciar también el diálogo con nuestro expositor en esta segunda parte y lo que se ha propuesto, ¿no? Hay muchas preguntas, también muchas experiencias que hemos iniciado a partir de los grupos y ahora con el padre expositor para esta tarde vamos a interactuar. De entre ustedes participantes pueden ir ya levantando las manos y antes escuchamos también algo de las conclusiones con el padre Andrés. Le escuchamos, padre. El Catecismo de la Iglesia Católica no es un libro para entregar cuando uno inicia la catequesis. A veces tenemos esa idea que la primera reunión de catequesis es como un primer día de clase, hay que darle el cuaderno, el lápiz y el libro. Entonces, si le tiramos con el Catecismo de la Iglesia Católica, yo diría, llévense un casco porque tarde o temprano se lo van a tirar a la cabeza porque no es para eso. Sí es guía para lo que vamos a hacer y decir, y base para elaborar un catecismo propio en el sentido que responde a la cultura, no propio en el contenido, porque el contenido es la fe católica, no vamos a hacer un catecismo con nuestras formulaciones y después... No, la idea es cómo podemos eso traducir a nuestros ambientes. Para mí, hoy por hoy, el gran desafío que yo estoy viendo con el catecismo católico, yo trabajo en un colegio, trabajo mucho con los jóvenes, con pastoral juvenil, es cómo hacemos eso. Existe iba a decir el YouTube, pero es el YouCat, YouCat, que es una traducción más juvenil, con lindas fotos, con dibujitos y todo lo que hay, pero todavía seguimos con un modelo de libros. Y hoy los jóvenes no leen libros. Vamos a ir a lo concreto. A ver, no leen libros. Y descubrí algo interesante también. No miran televisión, una serie del principio al final. Nosotros, y ciertamente los más veteranos entre nosotros, cuando nos enganchamos con una serial, lo miramos todo. Yo descubrí que los jóvenes, después de 1 o 2 episodios, se enamoran de un artista o de una figura y como miran por internet, van a ir saltando los pedazos donde no aparece nada que le interesa en relación con su personaje. Entonces, no miran
o vuelven para atrás o para adelante. Entonces, para mí un desafío es cómo podemos hacer del catecismo un hipertexto, que es bien del mundo de la informática, donde lo más parecido sería un Wikipedia, en lo cual el joven realmente se sienta atraído para investigar y para leer. ¿Y esto qué quiere decir? Y como está subrayado, hay un link que le manda a otra página. Quizás nunca va a leer todo el libro, pero va a haber tenido las ganas de investigar y de saber algo más. Yo creo que ahí todavía hay un desafío de cómo traducimos el catecismo católico a la cultura, a los jóvenes, a los adultos. Ciertamente tampoco no hay que esconder el catecismo de la Iglesia Católica como diciendo, bueno, vamos a, mientras que no está adaptado, lo tenga en mi escritorio. No, yo creo que es un deber también de los catequistas, como decía alguien en mi grupito, ¿no? Cuando hay un tema y hay algo que no entiendo, voy al catecismo católico para aprender. Y yo creo que es un buen mecanismo. Los catequistas nosotros tenemos que tener el libro, el primer libro es la Sagrada Escritura. El segundo libro puede ser esto, para sacarme las dudas que tengo, para interiorizarme, para conocer y sentirme yo mismo firme en mi fe. Porque a medida que yo me siento firme en mi fe, voy a ser capaz de transmitir la fe. Y no se olviden, no es transmitir solamente verbalmente y contenido, es también el saber hacer y el saber ser. ¿Algunas preguntas o gente que quiere intervenir? Sí. Marcial. Vamos a invitar a todos los participantes de entre los 180 que están en sala, poder levantar la manito y ya hablar directamente con el expositor. Quizás una pregunta, ya estamos rescatando algunas hasta que vayan levantando. En el chat nos decía Julio Daniel, sería bueno diferenciar entre un catecismo nacional o de las diócesis y un material de guía de catequesis. El hermano Balbino también nos escribió, dice, ¿podría ahondar sobre lo que presentó de instrucción, aprendizaje e iniciación? Y ya tenemos dos manos levantadas virtualmente, Darwin Jiménez y Jenny Emilia, por favor. Darwin, le escuchamos. Buenas tardes a todos. Soy Darwin Jiménez de Bolivia. Una pregunta para el padre y para debatirla. ¿Cómo redimensionar la utilización del catecismo de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que existen fuentes primarias de la catequesis dentro del proceso catequístico? Y también respecto a la mediación pedagógica catequística necesaria en las diferentes culturas, en los diferentes contextos. Muchas gracias. Invitamos Jenny Emilia, por favor. ¿Aló, me escuchan? Y mediación pedagógica. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Mi inquietud es la siguiente. Si el catecismo de la Iglesia Católica es una pedagogía de Dios, y el padre lo acaba de decir ahorita, que tenemos que tener la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica, ¿por qué nos ha costado tanto como iglesia? Porque el catecismo no debe ser solamente para los catequistas, debe ser para todo cristiano bautizado, para que tenga fundamento en su fe. ¿Por qué nos ha costado tanto? O sea, entender que es necesario tener esa fundamentación a la mano y que tiene que ser asequible. En mi grupo compartíamos esta experiencia. El catecismo no es dado para todo el mundo. Solamente un grupo selecto lo maneja. De hecho, los catequistas no. Si el catecismo es una pedagogía de Dios, debe estar dada para todo el pueblo. Todo el pueblo de Dios debe conocer el catecismo de la Iglesia Católica a profundidad. Y así no habrían tanta gente, hermanos, separados, porque hay una fundamentación de nuestra fe. Gracias, Jenny. Jimena y Antonio.
Jimena, por favor. Gracias. Actualmente compartimos en grupos con varias religiones, pero lo hacemos específicamente para estudiar las Sagradas Escrituras. Pero hoy en la exposición el padre afirmaba y decía que de alguna manera el que puso de moda los catecismos fue que nos dividió, ¿no? Y veo hoy que corremos el mismo peligro que de esa época. Los hermanos evangélicos y separados no quieren oír ni en broma la palabra catequesis. Les suena a muy católico, siendo que los orígenes o quienes fuertemente habían empleado o algún inicio eran ellos. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros evitamos este peligro de olvidar la enseñanza fundamental que está dado dentro del magisterio de la Iglesia? Porque como la que me antecedió, ¿no es cierto?, parecería que el catecismo de la Iglesia Católica estuviera solo destinado a una élite de la Iglesia, digamos, siendo que no es así, obviamente. ¿Será que los catequistas estamos fallando o como catequistas nos toca buscar un mecanismo para poder difundir? Porque ahora es mucho más fácil, lo encuentras en internet y está ahí a disposición de todos. Entonces, no sé, quizás pensaba, ¿no? Entonces el error que ellos habían cometido, olvidarse de la catequesis, de los fundamentos, y creo que es una razón por la cual las iglesias se dividen tanto. Y la pregunta concreta es: ¿cómo hacemos para no caer en ese mismo error? Gracias, Jimena. Antonio, y finalizamos esta primera ronda de preguntas. Hola, saludos cordiales. Soy el padre Antonio Arocha desde Valencia, Venezuela. Tengo dos preguntas concretas para mi amigo el padre Andrés Bonet. En primer lugar, la palabra catecismo da un poquito como de ruido, como que si fuera a volver un poquito a la doctrina, a Concilio de Trento. ¿Cómo hacer para que el catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en la catequesis de iniciación a la vida cristiana, en esa etapa de la iniciación, no marque tanto el sentido doctrinal de la catequesis? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: me da la impresión de que el compendio del catecismo de la Iglesia Católica es como un volver a las preguntas y respuestas. Hacer esa propuesta hoy en esta sociedad postmoderna no es como volver otra vez a las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, padre Antonio. Padre Andrés, le escuchamos, por favor. Bien, son muchas cosas, pero interesantísimo. El Catecismo de Trento se produce en un momento de grandes cambios. Venimos de la Edad Media y entramos en la edad que llamamos ahora moderna. Y en ese cambio de culturas, la respuesta de la Iglesia, también por el tema de la reforma, es justamente el catecismo. Yo creo que ahora también estamos en ese cambio. Se habló de cambio de paradigma. Las cosas están cambiando tanto que todavía estamos en esta búsqueda de cuál es la respuesta que tenemos que dar. Y en eso estoy de acuerdo. Cuando decimos catecismo, nos rechina un poco, porque cuando decimos catecismo se nos recuerda lo de antiguamente, de preguntas y respuestas, y que muchas veces ir a responder algo que aprendimos de memoria. Pero ¿qué pasó en realidad? Que el entorno ha cambiado de tal forma que no tiene sentido esa pregunta y respuesta. En la época del catecismo, en una sociedad cristiana, donde, por ejemplo, la señal de la cruz se había aprendido en casa porque se rezaba antes de comer, había todo un ambiente cristiano. Faltaba explicar el sentido de las cosas, y ahí surge el catecismo, que era explicar lo que se vivía, de quién era Dios, de quién era Jesús, etc. Hoy, ¿dónde se aprende a hacer la señal de la cruz? En la cancha de fútbol. Los chicos hoy aprenden a hacer la señal de la cruz en la cancha de fútbol. No saben qué es, pero lo hacen. Entonces no tiene el mismo significado. Entonces después de preguntar o hacer una pregunta, ¿qué es la señal de la cruz?, te van a contestar para entrar en la cancha de fútbol. No te van a decir: invocamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no podemos hacer la misma pregunta
y menos hacer preguntas desde una respuesta establecida. ¿Qué nos hace falta? Dar palabra a la experiencia. Y los chicos nuestros, los adultos, tienen sus experiencias de Dios, pero no le ayudamos a que lo expresan. Y fácilmente caemos en un texto porque es seguro, porque nos da el contenido que tiene que dar. Entonces ahí a veces la dificultad que tenemos para dar la palabra al otro. Y hoy por hoy preguntar a un adolescente o un niño, hasta un adulto que explica qué es Dios para él o quién es Dios para él, no tiene las palabras para decirlo. Entonces agarramos el catecismo, una respuesta. Además, un poco la crítica que ciertamente hoy hay hacia, por ejemplo, el compendio, yo lo entiendo también. Esas preguntas que están ahí, ¿son las preguntas que tiene la gente? Es decir, nosotros aparentemente tenemos respuestas a preguntas que la gente no hace. Y este es también ciertamente un problema. Pero ante una nueva época, ante un nuevo paradigma, sí, tenemos que aprender desde la pedagogía de Dios. Porque Dios también ha vivido distintas épocas y grandes cambios de épocas con su pueblo. Y Él siempre buscó de responder al pueblo en el momento que vivía. Entonces, ahí en este sentido, pedagogía de Dios. Es cierto que el catecismo da razón a la fe. Ojo con esto. Fe. Lo primero es tener fe. Y es bueno que yo doy la razón a mi fe. Y mi primera razón viene ciertamente de la Sagrada Escritura, de mi encuentro con Cristo. Y después está este aparatito que tenemos acá arriba, que razona, que quiere dar razones a mi fe, a mi vida, a lo que sea. Y a veces no tenemos las palabras y ahí el catecismo quiere acercarnos. Pero como yo decía, y así también respondiendo un poco lo que me preguntaba Balbino en un principio, para transmitir una cultura, y yo creo que esto todavía en las culturas indígenas está mucho más presente que en las culturas modernas nuestras, hay distintas formas para ir aprendiendo la vida, a vivir dentro de una comunidad. La comunidad tiene sus tradiciones, su cultura, sus ritos, hay que saber cosas. Entonces se pone en marcha un mecanismo que hace posible el saber hacer y el saber ser. Pero el saber no es tan difícil, entendemos, hay que saber leer y escribir, es decir, decodificar estos signos que nosotros decimos que son letras y las letras forman palabras. En el saber hacer también no es tan difícil, hay que saber cazar, usar un arco, es un aprendizaje. La dificultad está en el saber ser, en esa iniciación. Nosotros muchas veces cuando hablamos de iniciar, es como que vamos a empezar. No, no es empezamos. Iniciar es un proceso que interrumpe algo que se viene haciendo, y a veces esta ruptura es dolorosa, para hacer algo nuevo. Es decir, un poco el mecanismo que tenemos en el bautismo. Lo dijo el mismo Jesús, ¿no? A Nicodemo, ¿cómo hace un hombre viejo para nacer de nuevo? Y bueno, tiene que morir el hombre viejo para nacer de nuevo. ¿Cómo hago? Y bueno, por el Espíritu. Pero entonces también la iniciación, la vida que yo tenía antes, tiene que cambiar. Son procesos, todo lo que quiere, pero después hay un rito que confirma realmente el cambio. Y al momento del rito, soy reconocido por la comunidad que soy otro, que soy cristiano. Es más fácil verlo en las primeras iglesias. Uno era pagano hasta la noche de la vigilia pascual, donde era bautizado. No podía ingresar en el templo o quedaba solamente hasta la lectura. Había cosas que no podía hacer porque no era cristiano. El rito indica este cambio de vida y le da otro estatus dentro de la comunidad.
es cristiano, puede participar de nuestras reuniones, de la palabra, del pan de vida, etc. Entonces, ¿cómo hacemos estos tres mecanismos dentro de la catequesis? Y el peligro del catecismo de la Iglesia Católica es que solamente nos dedicamos a esto. Tiene que saber. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado a un párroco o a un padre? Sí, pero no sabe nada. A ver, ¿qué es lo que tiene que saber? Él tiene que saber dar razón a la fe, pero no es lo más importante. Es importante. Pero también tiene que saber hacer, es decir, amar al prójimo. Tiene que saber rezar. Y esto se tiene que expresar en un momento determinado en la celebración, por ejemplo, de la primera comunión o de la Eucaristía. Yo a veces le digo, ¿por qué pedimos a los niños, ¿no?, que vayan a misa, así ya se acostumbran? A ver, explíquenme. Es como contar la película y después vamos a ir a mirar la película. No, quizás tenemos que decir, no, todavía no tomaste la comunión, no formas parte. Después de la lectura, andate para tu casa. Esto es lo que va a pasar acá. Es solamente para los que... Entonces le hacemos también que él desea llegar a esto. Porque también en la catequesis yo creo que tenemos que buscar cómo el niño, el adolescente, el joven, el interlocutor desea realmente conocer a Jesús, desea formar parte de esta comunidad cristiana. No le demos... Es importante el catecismo de la Iglesia Católica, por algo hay todo un capítulo dedicado a ello, pero no puede ser la única base de nuestra catequesis. Por favor, primero el encuentro con Cristo, la Sagrada Escritura, y a medida que se avance en la experiencia, hay que darle razón a la fe y a la experiencia que tiene. Y ahí nos puede ayudar el catecismo de la Iglesia Católica, porque también a nosotros nos cuesta dar palabra a nuestra experiencia, a decir quién es Dios, quién es Jesús. Y para evitar que empezamos a divagar y hacer cosas medio raras, y bueno, tenemos una base que nos explica quién es Jesús. Y al leer el catecismo de la Iglesia Católica, como hombre de fe, ya iniciado, puede encontrar respuestas. Y quizás encuentre también nuevas preguntas que me piden justamente para seguir investigando y dar razón a mi fe. Pero lo primero es la fe y el encuentro con Cristo y la Sagrada Escritura. Bien, ahí dice Laura también, yo estoy leyendo un poco el chat, es cierto que a veces nosotros los curas, y ahí yo he hecho un mea culpa muy grande, en la formación del catequista, no somos suficientemente hábil para transmitir esa razón de la fe. Y como hay buena voluntad y quieren dar la catequesis, en realidad a veces una catequista repite lo que sabe y no la acompañamos suficientemente para que él o ella da razón a su fe. Y ahí sí, el catecismo de la Iglesia Católica puede ser un manual, pero un manual de consulta, no el manual. La palabra de Dios es el manual del catequista. Pero sí, el catecismo de la Iglesia Católica da razón a la fe. Muchas gracias, padre. Tenemos una mano levantada más. Jenny Emilia. Dentro del chat también nos mencionan. Yo considero que el catecismo es un vademecum que contiene la información fundamental de la doctrina que nos conlleva a vivir y a profundizar la fe cristiana. Considero que cada catequista debe tener este importante libro. Ya pudo activar.
Está también lo de Antonio, yo entiendo, probablemente no me expresé bien o por ahí uno piensa, bueno, entonces no vienen más los niños a la misa. Es decir, tenemos que ayudar también a vivir el misterio, ¿no? Es decir, no ver la misa como un rito, sino también como este misterio que Jesús se hace presente en pan y el vino. Entonces, a veces, al llevar los niños sin más contexto que ir a misa, le terminas haciendo un rito y se pierde el misterio. Pero es en realidad algo que habría que discutir un poquito más, Antonio, y verlo con la misma realidad de cada parroquia y de cada barrio, porque también está el argumento, mejor que aprenden desde chiquito porque así saben cuando son grandes. Yo creo que sí. Sí, es muy interesante también dentro de los trabajos de grupo que se han ido lanzando, ¿no? Personalmente ahí hemos compartido con el padre Luis las dificultades que se tiene siempre cuando se tiene textos de catequesis a nivel nacional, y siempre hay una diócesis que va a decir, no responde a mis situaciones, ¿no? Y esa es la labor también a la que nos invita a que tengamos esa capacidad para agarrar nuestros textos nacionales, el catecismo, y darle respuesta a esta situación concreta en la diócesis, en la parroquia, sea área rural, urbana, ¿no? Entonces, también vamos a desarrollar este tema en el capítulo 12, si no me equivoco, para las conferencias, las parroquias, sus planes de formación que se tiene. Limber Belis, por favor. Muy buenas tardes, muy bonita la charla, pero a mí me parece bastante adecuado este último. Yo veía también en mi parroquia a los niños de primera comunión obligatorio ir a la misa. Bueno, alguna vez yo pregunté al párroco y le dije, ¿por qué? Y él me dice, tienen que irse acostumbrando, porque si no, no van a poder, no va a dar sentido a su vida. ¿Sí? Pero yo ahora le doy la razón al que no está en la charla, padre, porque primero tienes que identificarte con Cristo. Puedes ser catequista solamente del montón. Y entonces cuando escuchas ese llamado y te identificas, pues las cosas haces de diferente manera. Entonces, por ejemplo, mi catequesis les decía, primero dábamos las charlas, les decía, vamos a la misa, les decía, y íbamos, ¿no? Mientras, o los otros catequistas decían, van a ir a la misa, tienen que ir, les vamos a repartir fichas. Entonces, diferente, ¿no? Nos encontrábamos con los chicos de confirmación en la puerta del templo y entrábamos juntos. Pero nunca les había dicho yo si les voy a corregir, les voy a poner puntos, por eso simplemente vamos. Pero así también íbamos a divertirnos, ¿no? Vamos a una fiestita, nos íbamos también juntos. En algún momento, pues, mis catequizandos se han echado a perder, todas cosas, y llegando de una fiesta, nos hemos sentado en una placita y hemos evaluado. Hemos evaluado todo lo que habíamos hecho durante el día y comparando con lo que habíamos aprendido. Pues estos chicos aprendieron mucho mejor con la experiencia y hoy les puedo ver a estos jóvenes bastante profesionales, gente que son ejemplo en su familia. Claro que no vienen a la iglesia, ¿no? Pero irán a la misa también, pero son ejemplo en su casa. Entonces, esto genera pues que el catequista pueda dar testimonio de vida en su encuentro con sus catequizandos y también ser parte de ellos y mostrando el testimonio de Cristo resucitado. Gracias. Muchas gracias, Limber. Yanidet Figueroa. Figueroa. Tiene que activar el micrófono. O Laura Rodríguez.
Sí, buenas tardes, padre. Yo soy la misma que escribió recién. Y bueno, un poquito era, estoy de acuerdo con usted que decía que el tema de los niños en la misa por ahí era como para charlarlo un poco más, ¿no? Y sí, es verdad que también lo vamos a ver en otros capítulos posteriores. Pero bueno, me parecía bueno también compartirle que tenemos otra experiencia diferente, ¿no? Con niños en misa, gracias a que a tener una iniciación en la fe con los niños desde los 3 años. Y la verdad es que es abismal la diferencia, porque los niños tienen ganas de ir a misa, ¿no? Han conocido a Jesús, se han hecho amigos de Jesús, y Jesús comienza a entrar en el corazón de una manera diferente, y entonces luego ellos están ávidos de recibir su primera comunión, ¿no? El sacramento, y van con mucha alegría a la misa. Tenemos experiencias hermosas con adoración eucarística, con niños pequeños, donde nada es forzado, nada es obligado, porque no hay que recibir el sacramento por tradición, porque ya tenemos la edad. Entonces, realmente sí es posible. Yo lo quería compartir porque ahí escuché y leí en el chat muchos hermanos que decían, entonces, ¿qué hacemos? Sí, no, es bueno, es malo. Y la verdad que es bueno, pero sí sería bueno tratar de comenzar un camino de iniciación, que también el nuevo directorio nos invita a esto, ¿no? A poder acompañar fuera del sacramento, previo, antes, en una etapa donde los niños están abiertos, son esponjitas, ¿no? Donde reciben ese amor de Jesús de una manera totalmente desinteresada y desestructurada de edades, de cosas a cumplir, de tradiciones, y realmente llegamos a encontrar niños que luego son jóvenes catequistas, ¿no? Hemos hecho esta experiencia hace muchos años, 27 años haciéndola la experiencia, y realmente el Señor muestra los frutos abundantes, ¿no? Yo realmente les diría que sí, es triste obligar a los niños a ir a misa porque necesitan asistir a misa para recibir el sacramento, pero podríamos empezar a intentar, ¿no?, a que ellos puedan descubrir la belleza del amor de Jesús en el sacramento desde que son pequeños. Es mucho más fácil el camino, es maravilloso y de verdad que vale la pena. Y bueno, Padre, yo le agradezco muchísimo todo lo que usted nos ha transmitido hoy y también que me permita hacer esta incursión, ¿no? Pero realmente me parecía bueno porque usted dijo sería cuestión de hablarlo, porque para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo, y real que sí, que la obligación nunca es buena porque después salen espantados de la misa. Pero también si podemos acompañarlos a descubrir este amor de Jesús en la Eucaristía, realmente es para ellos una gran bendición ese día y un camino de fe diferente. Y bueno, le agradezco muchísimo, Padre, ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Algunas repercusiones. Padre Andrés también está en sala, Padre Omar Osiris. Y ya recuperando lo que mencionábamos en los capítulos anteriores, pienso que es el directorio del nuevo paradigma. Y eso es lo que nos está marcando también, al que va a ser más adelante las conferencias, repensar en nuestros catecismos. Padre Andrés, le escuchamos. Sí, yo creo que estamos viviendo una época interesantísima. Ciertamente nos gustaría tener las cosas más claras y poder... Es como con la pandemia. Lo que queremos ahora es un antivirus cuanto antes, una inyección, una píldora que nos saque el problema del de la pandemia, del coronavirus. ¿Ya? Hay que tener paciencia que hacen el estudio. Y yo creo que también a nivel de la iglesia y a nivel de la catequesis, estamos en este mundo de grandes cambios y tenemos que buscar cuál es la respuesta mejor
Trento con el catecismo fue la respuesta de la época y fue una buena respuesta porque les dio formación a los sacerdotes del bajo clero, como yo decía, a la gente sencilla que no se olviden que muchos no sabían ni leer y escribir, entonces era como un método para aprender de memoria y poder decir su fe. Pero estamos 500 años después y yo creo que hay cierta coincidencia de épocas. Yo estuve leyendo en estos días un estudio sobre la historia de los catecismos, y cuando uno lee lo que escribía Lutero, Calvino, hasta algunos obispos de la época, si uno no supiera que era de Lutero o Calvino de aquella época, uno dice, bueno, es de ahora. Es decir, hay como un ciclo en la historia también de la Iglesia en lo cual se busca cómo y cuál es la mejor forma de transmitir la fe que hemos descubierto en el encuentro con Cristo. Y bueno, no hay una respuesta así, no es cuestión de decir, mira, acá, tomás el catecismo de la Iglesia Católica y con este está todo arreglado. No, es una fuente. Y está la Sagrada Escritura, que es la fuente, y pueden haber otras fuentes. Y entre todos vamos a tener que ir construyendo una nueva propuesta, ya sea yo soy convencido que es con adultos, y ahí tenemos la imagen de las primeras comunidades del catecumenado, que para mí son fundamentales, porque al no tener el niño un adulto referente, por ejemplo, en el camino de la fe, lo va a dejar también. A ver, no seguimos soñando. Yo cuando era chico, yo soy de una familia, éramos 5 hermanos, el domingo íbamos a la misa a las 9:30, todos juntos. ¿Ah? Nos poníamos el trajecito, la corbatita, e íbamos a misa, y nadie cuestionaba, porque todo el mundo en el barrio iba a misa. Hoy por hoy, yo voy a rezar misa de esta parroquia, iban 20, 30 personas. Es decir, el mundo ha cambiado. Ya no es tan natural y seguro de encontrarse. Entonces, tenemos que reinventar una comunidad, tenemos que reinventar cómo transmitir la fe, pero más que nada tenemos que buscar cómo provocamos el encuentro de Cristo, para que la gente realmente desea formar parte de la comunidad, no de la iglesia, que es tan abstracto que no se sabe lo que es, pero de la comunidad. Y esa tarea la tiene que llevar para adelante las mismas comunidades. Y ahí el directorio habla que el primer responsable es el obispo. Sí, es el obispo y son los curas, pero también cada uno que es miembro de la comunidad. Entonces ya no es ir a misa cada uno por su lado, que tenés uno en el banco al fondo, uno en el otro, sino una comunidad que se reúna alrededor del palabra. Yo creo que el directorio nos trae muchos puntos de reflexión y yo creo que sí, de empezar a conversarlo y ver cómo vamos a hacerlo. Y no va a ser como antes, que hay un catecismo para todos. No, van a haber expresiones de la misma fe, de la misma razón de la fe, pero distintas formas, distintas fórmulas, distintas presentaciones. Pero va a ser siempre el mismo, el único Dios y su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo. Quisiera hacer un comentario sobre este aspecto. Cuando se discutió la estructura de estos capítulos 5, 6 y 7 del nuevo directorio, nos planteábamos cuál debería de ser el orden de estos capítulos, ¿verdad? Si el catecismo debía de estar después del capítulo de los métodos o antes de los métodos, ¿no? Y entonces algo que nos ayudó para definir este esquema fueron los textos de los discípulos de Maús y el texto del eunuco. En ambos textos, primero comienza Jesús con el diálogo, la cercanía, y después ya presenta Jesús los contenidos, les explica las escrituras, etcétera, y culmina con la celebración. En el caso de los discípulos de Maús, la Eucaristía; en el caso del texto del eunuco, con el bautismo, ¿no? Y entonces, a partir de del análisis de estos dos textos, es que se decidió la estructura de estos capítulos. El capítulo 5, la pedagogía,
Dios que viene al encuentro del hombre, que dialoga con el hombre a partir de su situación concreta. Después presenta los contenidos de la fe y después se reflexiona sobre esa manera de actuar de Dios y sobre cómo se presentan los contenidos, dando lugar a los métodos. Indudablemente, ya lo decía la hermana Irene, el catecismo de la Iglesia Católica no es para presentárselo a un niño de 7, de 8 años. Indudablemente, primero tenemos que hacer un trabajo de adaptación, como lo hemos venido diciendo, y es una de las líneas que está presente en el directorio, un trabajo de inculturación, de acuerdo a la cultura, a la edad, a las circunstancias, a la capacidad de nuestros interlocutores. Nosotros debemos presentar los contenidos de la fe con una metodología adecuada a ellos y respondiendo a las inquietudes, necesidades, modas incluso de nuestro tiempo, siempre partiendo de la pedagogía divina. Entonces, yo les invitaría a que estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, los viéramos como de una manera unitaria, no separada. Gracias, Padre Omar, y esa experiencia para estos capítulos 5, 6 y 7, ¿no? Al momento de la elaboración. Y esta recomendación de verla de manera unitaria. Ténganlo en cuenta nuestros participantes a la hora de la lectura ya crítica, ¿no? Porque ahora estamos con las claves de lectura. Cada capítulo nos va a ir ayudando y después vamos a ir sacando nuestras conclusiones al interior de cada diócesis, al interior de cada conferencia. Y seguimos. Se me venía a la mente ya las respuestas que hacían en el chat, en el grupo de WhatsApp, que cuando les había preguntado, ¿cómo entendemos la palabra laboratorio? Y yo creo que va a ser también la guía para todos estos temas. Ya viendo también algunos comentarios en el chat, la hermana María Irene nos decía, cuando habla de madurez de la fe, de seguimiento como discípulos misioneros, quienes son los que son capaces de esa madurez, libertad y responsabilidad. Bien, ya vamos a ir finalizando con esta presentación del capítulo, el Catecismo de la Iglesia. Si hay alguna otra consulta ya para finalizar. ¿Algún comentario, Kelly, estábamos mencionando de Facebook? Sí, vamos a aprovechar en agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por YouTube y por Facebook y mandar un saludo a Cecilia Baumode de Chile, a Isam de Venezuela, a Saur Inés Tapia de Bolivia, Santa Cruz, a Griselda Espinosa de Panamá y también tenemos a Iris Félix, a Beatriz Ledesma desde Panamá también y Altagracia Pegueros de República Dominicana. Ellos son las personas de YouTube. Después sí tenemos un comentario de Maritza, un saludo. Evelyn Muro ella dice, no, uso el catecismo de la Iglesia Católica como guía para la fe basada en las Santas Escrituras. Y un saludo también para Evelyn Muro de Venezuela. Y también un saludo al Vicariato de Reyes, quienes nos están siguiendo por Facebook. Yo acabo de mandar por el chat la presentación y saqué 2 errores. Yo había mandado ya a la organización una presentación, pero tenía error ortográfica que saqué ahora. Entonces, esta es la versión definitiva, que por lo menos es diapositiva. Ojalá que nos puede ayudar para retomar y releer el texto. Les animo a todos a seguir realmente estudiando este documento, no solamente estudiarlo, sino también dejar cuestionar lo que estamos haciendo en nuestros lugares concretos y ojalá que sea también motivo para sentarnos a nivel diocesano, parroquial
para revisar nuestras prácticas catequísticas en todo en bien de este encuentro con Cristo, que realmente la gente desea hacerse cristiano. Muchas gracias por la atención. Estamos más bien nosotros, Padre, agradecidos, y a nombre de todos los que estamos conectados en esta aplicación, los 175 participantes, queremos decirle gracias por esta tarde. Ha sido muy productivo, muy fructífero para que podamos ya ir avanzando en este estudio del nuevo directorio. Padre Andrés, muchas gracias. Estamos en oraciones. Rece por nosotros los catequistas, y como catequistas nosotros vamos a rezar por usted, por todos los sacerdotes. Muchas gracias, Padre Andrés. Muy bien, bendiciones para todos. Bueno, pues vamos a invitarles a esas próximas jornadas del capítulo 7, que va a ser la metodología en la catequesis, este 12 de agosto. Quien va a exponer es el doctor Genaro Mercado de Bolivia. Y para la siguiente, también que el capítulo 8, que va a ser la catequesis en la vida de las personas, que va a ser el 14 de agosto. Y lo expondrá el presbítero Froilán Aníbal Hernández Gutiérrez de Costa Rica. Los horarios para que tomen en cuenta: en Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, el Caribe a las 4 de la tarde, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, México a las 3 de la tarde, Centroamérica a las 2 de la tarde, Argentina, Brasil y Uruguay a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Marcial. Gracias, Padre André. Y también agradecemos al Padre Omar Osiris por esta experiencia, sobre todo al momento de elaborar, ¿no?, estas experiencias que no siempre escuchamos cómo ha sido la elaboración de estos documentos de Santa Sede. Muchas gracias, Padre Omar Osiris. Un gusto y un saludo a todos. Gracias, Padre. Bien, finalizamos esta jornada. Ya les recomendamos que vayan siempre con la lectura para que estemos preparados para la siguiente exposición. Ya va a estar el material también en la plataforma para que puedan descargarlo y las actividades que corresponden. Muchas gracias, fuerza y ánimo, que tenemos mucha tarea a partir de este nuevo directorio, del nuevo paradigma, podríamos decir. Hasta luego, que tengan una muy buena jornada. Hasta luego. Desde que te conocí, te tuve en mis labios, cuerpo y sangre de tu amor. Alegre renací, desde entonces entendí, escuchando tu llamada al servicio y la misión de proclamar tu palabra. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Con María y la misión de enseña y alegría, la palabra de tu amor, el manual de luz, tu guía, es la madre espiritual de cada catequista, y junto al Padre Celestial soy de la vida cristiana. Y así, catequista hoy yo soy y ser un apóstol para ti, un fiel pescador que vive en esperanza y llevando tu palabra a quien le hace falta tu amor. Y así, catequista hoy yo soy y ser
Muchas gracias.